Cambiamos de tema, José Luis. Te quiero preguntar por el conflicto en Ucrania, ya que estás ahí calladito, sé que estás escuchando. Washington Post habla, alerta de un posible golpe de Estado. Dice que los militares, claro, también teniendo en cuenta lo que han sufrido ya en toda esta guerra, no quieren ceder territorio. Te quiero preguntar por esto, si es una posibilidad también teniendo en cuenta, pues por ejemplo, lo que decía antes Gonzalo, ¿no? Lo mal que está yendo la operación en Kursk, los avances de Rusia en Donetsk. Miguel Ángel hablaba antes sobre que en algún momento tenía que haber una negociación, un proceso de paz. La opción puede ser esta, José Luis, puede ser o un golpe de Estado o que Ucrania ceda territorios. ¿Qué más opciones hay? Hombre, desde luego no hay unas opiniones uniformes, ¿no? O sea, claramente los sectores como más nacionalistas, más comprometidos en la recluta de voluntarios, que están en un posicionamiento absolutamente de envío de unidades y que conforman, ¿no? Especialmente, bueno, por lo que es el batallonazo muy reclutado en los ambientes nacionalistas, incluso de simpatías neonazis. Pues hombre, claramente ellos son los que están en contra de cualquier tipo de cesión, de tirar toda la carne en el asador e intentar por todos los medios, bueno, pues una victoria como sea, que claramente los hechos están evidenciando que es absolutamente imposible para las armas ucranianas en este aspecto, ¿no? Como no haya un respaldo occidental, bueno, pues increíble en todos los ámbitos. También habría que ver otro tipo de sectores de las unidades militares rusas. Estamos viendo diferentes fuentes, las cuales te hablan también de ese momento de desmoralización en muchas unidades, un personal reclutado forzado en esas circunstancias y unas rendiciones también, bueno, pues masivas de muchos de los soldados. Entonces habría que ver qué tipo de unidades, ¿no? No es lo mismo las unidades que han sido entrenadas en Occidente para que sean unidades de élite, las que conforman los voluntarios, a los que han sido forzados, o incluso los que proceden de zonas como Odessa o Kharkov, que son zonas rusófonas, pues muchas veces a una vigilancia extrema sobre ellos ante la posibilidad de que puedan desertar al lado un poco prorruso, etcétera, ¿no? Entonces ahí habría que diferenciar. Sí que lo de la paz por tierras, hombre, todo el mundo lo ve como muy razonable. Los rusos han perdido una de la principal baza que tenían, ¿no? Que era un intento de intervención rápida que hubiese derrocado al gobierno ucraniano y repuesto otra vez, pues, a Yanukovych como primer ministro ucraniano en un gobierno cercano a Rusia, conformando, bueno, esa especie de entidad, ¿no? De los pueblos del bautismo de San Vladimir, ¿no? Bielorrusos, rusos y ucranianos, por un camino idílico de convivencia y comunidad de alguna manera, ¿no? Que es un poco lo que siempre venden a nivel propagandístico. En la actualidad, con el dominio que tienen, pues bueno, de gran parte del Donbass, se puede decir el 96% de Lugansk y en torno ya a un 65% del Donetsk, y como sigan así, pues llegarán a más de 3/4 de lo que es el Oblast del Donetsk. Bueno, conforma en parte lo que siempre habían sido previamente los grandes intereses de Rusia anteriores a la guerra, ¿no? La reivindicación de las comunidades del Donbass, rusófonas, particularmente muy cercanas a lo que siempre había sido, bueno, pues esa rusofilia. El que ahora además pues estén ocupando zonas como Zaporozhye o Gerson, cuya población pues ya ha optado, los que optaron por marcharse con las tropas ucranianas ante el retroceso, o los que se fueron pues con la parte, con las fuerzas armadas rusas, a su vez huyendo de los combates, pues han conformado ya un cinturón, ¿no?, territorial que une la península de Crimea y ayuda a la defensa por parte de Rusia, ocupando un poco todo ese territorio ribereño con el Mar Negro, ¿no?
y una zona en la cual, bueno, pues aunque no signifique que la población ucraniana rusófona tenga automáticamente que ser partidaria de Rusia, sí que, bueno, pues la parte que está allí ya conforma, tiene un tanto por ciento muy elevado de favorables a la Federación Rusa y a su incorporación a ella, como, bueno, pues realizaron de una manera absolutamente subjetiva a través de los plebiscitos y referéndum, ¿no? Lo cual quiere decir que si a Ucrania pues puede obtener la paz y de manera progresiva obtener los resultados de estrechar lazos con la Unión Europea a partir de entonces y sentirse más o menos protegida, aunque no forme parte de la OTAN, pero sí muy vinculada a través de pactos bilaterales, pues podría en algunos casos aceptar un poco ese promedio de negociación a cambio de unos territorios que, bueno, pues es realmente casi imposible volverlos a retomar y que ya, bueno, pues están absolutamente, bueno, pues que la Federación Rusa sería imposible que los obviase porque no van a salir derrotados del conflicto y es lo único que pueden vender a nivel propagandístico ante su sociedad, bueno, como un objetivo menor, pero como un objetivo que imposibilita una derrota rusa un poco en ese ámbito. O sea que la paz a través de territorios puede ser factible siempre y cuando las potencias extranjeras que respaldan a Ucrania vean la salida de la paz junto con la Federación Rusa. Otra cuestión ya es el problema interno que tengan los ucranianos, que es muy doloroso el sacrificio de sus provincias orientales, pero que en este ámbito, bueno, pues poco pueden decir y, como dice, puede provocar eso problemas internos y derrocamientos. Por supuesto, puede haber movimientos políticos en ese sentido, pero que lo único que haría es incluso ya aguar más el poder ucraniano, deshacerlo absolutamente y dejarlo ya pues a labor de las posibilidades que pudieran suceder, o de una marioneta más todavía de Occidente, o incluso una reacción militar rusa que aún ampliase las áreas bajo su dominio totalmente, con una división de fuerzas y con un desplome del frente que podía provocarse mediante una iniciativa que crease enfrentamientos civiles entre los propios ucranianos, ¿no? Bueno, pues pendientes de este enfrentamiento civil, como decimos, Washington Post, hablando de un posible golpe de Estado, se habla también de que Estados Unidos teme que Ucrania no pueda pasar de este invierno, teme una derrota de Ucrania este invierno, por eso precisamente el suministro de misiles de largo alcance por parte de Estados Unidos, también por parte de Reino Unido. Gonzalo, muy rápido, nos quedan unos minutitos, quiero saber tu opinión sobre esto, sobre la situación actual en Ucrania y también la crisis de gobierno. Bueno, tenemos que tener en cuenta que desde mayo, que fue cuando vence el mandato de Zelensky en Ucrania, desde entonces no es, por decirlo así, oficialmente el presidente de Ucrania, porque estamos en una situación de guerra en la que se suspenden las elecciones generales en Ucrania y, por lo tanto, esa es la situación política de Ucrania ahora mismo. Recientemente hemos visto que ha dimitido un número considerable de ministros y de altos cargos del gobierno ucraniano y, por lo tanto, otra vez más, insisto, sería una de las pocas fichas de Estados Unidos que no acaba rodando. Es decir, hemos visto que desde el pasado casi todos aquellos que han hecho negocios de este tipo con Estados Unidos han terminado mal. Basta con analizar toda la historia. Todos estos microdictadores que han sido catalogados como dictadores en un principio eran aliados, ¿vale? Empezando desde el entrenamiento de afganos en los años 70 por parte de la CIA, apoyados evidentemente por Estados Unidos, porque la CIA es Estados Unidos, evidentemente. De ahí salió Bin Laden. Tenemos también el apoyo que se presentó en su origen también a Saddam Hussein, incluso a Gaddafi en un momento dado. Todos acaban mal, por lo tanto, Zelensky sería el primero. A lo mejor también me dirá Miguel Ángel que cambia la historia en ese aspecto. Pero yo creo que cronológicamente todos aquellos que se han aliado con Estados Unidos en este aspecto, en remoto y en conflicto y desde la perspectiva belicista, siempre acaban siendo desechados, es decir, son utilizados como todo durante la historia. Y esta es una prueba
de ello más. O sea, el hecho de que Zelensky sobreviva más allá de la guerra de Ucrania, no me refiero en el sentido físico, sino incluso puede que en el sentido político, sencillamente. Físico sí, pero en el político no. Pero hemos visto que todos los que se han aliado terminan mal. Por citar a Kissinger también, otra cita de Kissinger, dijo que era difícil ser enemigo de Estados Unidos, pero era fatal ser su amigo. Eso lo dijo Henry Kissinger, el difunto, que era un estratega de primer orden, número uno, en la arquitectura mundial, y evidentemente sabía efectivamente que quien se alía con Estados Unidos tiene problemas antes o después en la historia, porque simplemente son peones utilizados en movimientos globales de esa arquitectura mundial que llevamos viendo durante décadas. Pues muy pendientes de lo que sucede en Ucrania. Les adelantamos una noticia que vamos a contar en los próximos minutos. El hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump escribió un libro hace apenas un año, decía: la guerra en Ucrania, la guerra imposible de ganar contra Rusia. Habla, por cierto, hace un año, como decimos, del asesinato de Donald Trump. Un libro se llama La guerra imposible de ganar, la falla fatal de la democracia, el abandono del mundo y el ciudadano global. Precisamente en este libro, hace un año, hablaba ya de matar a Donald Trump. Vamos a recabar toda la información, se lo contamos enseguida. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Gonzalo, Miguel Ángel, José Luis, gracias, como siempre, un día más, un placer. Muchas gracias.